El Comentario Podcast, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Presenta La niebla de la moraleja. Era una mañana de lunes 12 de abril de 1993 cuando el sol apenas comenzaba a calentar el asfalto de las calles residenciales de La Moraleja, una urbanización exclusiva situada al norte de Madrid, donde el silencio solía ser la norma y la seguridad una sensación que se daba por descontada. Anabel Segura, una joven de 22 años estudiante de empresariales, se preparaba para su rutina habitual de ejercicio sin saber que aquel día el destino había trazado una línea oscura y definitiva en su camino. Se ajustó las zapatillas deportivas, se colocó los auriculares de su reproductor de música y salió de su casa, dejando atrás la seguridad del hogar para adentrarse en las calles arboladas que conocía de memoria. El aire era fresco y la primavera madrileña comenzaba a mostrar sus primeros colores en los jardines cuidados al milímetro por jardineros que trabajaban con la discreción de quien sirve a las élites. Mientras Anabel corría marcando el ritmo con su respiración y la música que inundaba sus oídos, una furgoneta blanca de reparto, vieja y destartalada, circulaba lentamente por la zona, rompiendo la estética de coches de lujo y vehículos de alta gama que solían transitar por allí. Dentro del vehículo dos hombres esperaban una oportunidad, movidos no por una planificación maestra de crimen organizado, sino por la desesperación torpe y peligrosa de la necesidad económica mal gestionada. Eran Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, dos fontaneros con deudas y pocas luces que habían decidido que el secuestro exprés de alguna persona adinerada sería la solución rápida a sus problemas financieros. No eran profesionales del crimen, eran chapuceros con malas intenciones, una combinación que a menudo resulta más letal que la frialdad del asesino experto, pues el miedo y la improvisación son detonantes de tragedias irreversibles. Anabel continuaba su carrera ajena a la mirada depredadora que la seguía desde la furgoneta, y al llegar a una zona más apartada cerca del colegio escandinavo, el vehículo aceleró y le cortó el paso de manera brusca. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de violencia y caos que rompió la paz de la mañana. Los hombres bajaron y la abordaron con fuerza bruta, y ella luchó con la energía de quien se sabe en peligro mortal, gritando y resistiéndose mientras intentaban introducirla en la parte trasera de la furgoneta. Un jardinero que trabajaba cerca escuchó los gritos ahogados y el frenazo, pero cuando quiso reaccionar, la furgoneta ya se alejaba a toda velocidad, dejando tras de sí únicamente el reproductor de música de Anabel y su chaqueta tirados en el suelo como testigos mudos de la violencia ejercida. El silencio volvió a caer sobre la calle, pero esta vez era un silencio denso y ominoso, cargado de presagios. La noticia de la desaparición corrió como la pólvora, encendiendo las alarmas no solo en la familia Segura, sino en toda la sociedad española, que pronto se vería inmersa en uno de los casos más mediáticos y dolorosos de la crónica negra del país. La policía llegó al lugar y acordonó la zona, recogiendo los objetos personales que habían quedado atrás como si fueran reliquias de una vida que acababa de ser interrumpida. El padre de Anabel, un hombre de negocios respetado, y su madre se vieron sumidos en una pesadilla de la que no despertarían en años. La incertidumbre se instaló en su casa, convirtiendo cada sonido del teléfono en una esperanza y una tortura simultánea. Los secuestradores, con Anabel atada y amordazada en la parte trasera, condujeron con el corazón acelerado por el miedo a ser descubiertos en cualquier control policial. Su plan inicial, si es que se le podía llamar así, era mantenerla cautiva un par de días, cobrar un rescate y soltarla, pero la realidad de lo que habían hecho comenzó a pesar sobre ellos. La inexperiencia les jugaba en contra y la histeria se apoderaba de la cabina de la furgoneta mientras se dirigían hacia el sur, alejándose de Madrid hacia la provincia de Toledo. Anabel, aterrorizada pero consciente, intentaba comprender qué querían aquellos hombres que olían a tabaco y sudor frío. No sabía que su tiempo se estaba agotando mucho más rápido de lo que nadie podía imaginar. Llegaron a una fábrica de ladrillos abandonada en Numancia de la Sagra, un lugar desolado donde el polvo y los escombros eran los únicos habitantes. Allí, en la soledad de aquel paraje industrial muerto, la situación se precipitó. Los secuestradores, temerosos de que la joven pudiera identificarlos si la liberaban y presas del pánico por la magnitud de su acto, tomaron la decisión más cruel y cobarde posible. Apenas unas horas después del secuestro, cuando en la casa de los Segura aún esperaban la primera llamada para negociar, Anabel fue asesinada. La estrangularon con una cuerda, acabando con su vida y con sus sueños, enterrando su cuerpo entre los escombros de la vieja fábrica, cubriéndolo con cal y tierra, pensando que así enterraban también su crimen. Pero el crimen no terminó ahí, sino que mutó en una farsa macabra que se prolongaría durante más de 2 años.
Emilio y Cándido regresaron a sus vidas cotidianas fingiendo normalidad mientras la familia de Anabel vivía un infierno en la tierra. Los secuestradores comenzaron a realizar llamadas telefónicas exigiendo un rescate millonario alimentando la falsa esperanza de que la joven seguía viva. Pedían 150 millones de pesetas, una cifra astronómica que la familia estaba dispuesta a pagar a cambio de volver a ver a su hija. En esas llamadas la voz de uno de ellos, distorsionada por la precariedad de las cabinas y la tensión del momento, se convirtió en el sonido del terror para toda una nación. La policía desplegó un operativo sin precedentes interviniendo líneas telefónicas y analizando cada segundo de las grabaciones con la tecnología más avanzada de la época, que sin embargo parecía insuficiente ante la falta de pistas físicas. Se movilizaron miles de agentes, se rastrearon pistas falsas y se interrogó a delincuentes habituales, pero los autores del crimen eran fantasmas, gente común que no estaba en los radares del crimen organizado. Eran dos hombres que al día siguiente de matar a una joven iban a trabajar arreglando tuberías y saludaban a sus vecinos como si nada hubiera pasado, llevando consigo el secreto de la muerte. El padre de Anabel, desesperado y valiente, se convirtió en la voz de la familia ante los medios de comunicación y ante los secuestradores. En las conversaciones grabadas intentaba mantener la calma, exigiendo una prueba de vida que nunca llegaba. Los secuestradores daban excusas vagas, decían que ella estaba bien, que no podía ponerse al teléfono y continuaban con la extorsión emocional, jugando con el dolor ajeno con una frialdad psicopática. Llegaron incluso a enviar una cinta de casete con una voz femenina que supuestamente era de Anabel diciendo que estaba bien y que pagaran. La policía y la familia analizaron la cinta con desesperación, buscando en el tono, en la respiración, en el ruido de fondo alguna señal. Más tarde se sabría que aquella voz no era de Anabel sino de la mujer de uno de los secuestradores, cómplice en la farsa que imitaba la voz de la víctima leyendo un guión escrito por los asesinos. Los meses pasaban y se convertían en años. El caso Anabel Segura se incrustó en la conciencia colectiva de España. Los carteles con su rostro sonriente se pegaron en comercios, estaciones de autobuses y farolas de todo el país. Todos conocían su cara, sus ojos llenos de vida, y todos compartían la angustia de unos padres que no sabían si su hija pasaba frío, si tenía hambre o si lloraba en algún sótano oscuro. La solidaridad ciudadana fue inmensa pero inútil para traerla de vuelta. La policía, al verse estancada, tomó una decisión arriesgada y pionera en la investigación criminal española, que fue hacer públicas las grabaciones de las llamadas de los secuestradores. Las voces de los asesinos sonaron en todas las televisiones y radios del país a todas horas. Se pidió a la ciudadanía que escuchara atentamente, que tratara de reconocer aquel acento, aquella forma de hablar, aquellas expresiones vulgares y toscas. Fue una maniobra desesperada confiar en que alguien en algún rincón de España reconociera la voz de un vecino, de un primo o de un cliente. La frase se convirtió en un mantra nacional, buscando identificar al dueño de aquella voz que negociaba con la muerte. Llegaron miles de llamadas a la policía señalando a sospechosos posibles y las pistas se multiplicaron, obligando a los investigadores a filtrar y descartar información en un trabajo titánico y agotador. Sin embargo, la clave no llegó por una delación directa de la voz, sino por un trabajo policial meticuloso y persistente que cruzó datos y coincidencias hasta dar con un hilo del que tirar. Los investigadores centraron su atención en una pista que había pasado desapercibida al principio: una furgoneta blanca vista en la zona el día del secuestro. No había matrículas claras ni descripciones precisas, pero el cerco se fue estrechando sobre vehículos de ese tipo, en la provincia de Toledo y el sur de Madrid. Finalmente, el análisis de las llamadas y la localización de las cabinas desde donde se hacían llevó a los agentes hacia la zona de la Sagra en Toledo. Allí vivían Emilio Muñoz y Cándido Ortiz. Fue en septiembre de 1995, casi 2 años y medio después del secuestro, cuando la policía detuvo a los sospechosos. La detención fue el resultado de una vigilancia exhaustiva y de la certeza de que aquellos hombres eran los dueños de las voces que habían atormentado a la familia Segura. Al ser interrogados, la fachada de normalidad de los asesinos se desmoronó. Emilio Muñoz, el más hablador y cínico de los dos, intentó negar los hechos al principio, pero las pruebas fonéticas eran contundentes. Su voz era la voz del secuestrador. Finalmente confesaron. La confesión trajo consigo la verdad más dolorosa y temida. Anabel no estaba secuestrada en ningún zulo esperando ser liberada. Anabel había muerto el mismo día de su desaparición.
La noticia cayó como un mazazo sobre la familia y sobre la sociedad que había mantenido la esperanza hasta el último momento. La crueldad de haber mantenido la farsa durante años negociando un rescate por un cadáver reveló la catadura moral de los criminales. No solo le habían quitado la vida, sino que habían torturado psicológicamente a sus padres durante 900 días. Los asesinos guiaron a la policía hasta la fábrica de ladrillos en Numancia de la Sagra. Era un lugar triste y abandonado donde la vegetación seca y los muros derruidos guardaban el secreto. Allí, bajo toneladas de escombros y tierra, señalaron el lugar exacto. Los equipos forenses y la policía científica trabajaron con respeto y dolor desenterrando los restos de la joven. La confirmación de la identidad cerró el capítulo de la búsqueda, pero abrió el del duelo definitivo. España entera lloró aquel día sintiendo la pérdida de Anabel como algo propio, pues durante 2 años ella había sido la hija de todos. El juicio que siguió fue un evento mediático que expuso las miserias de los acusados. Se revelaron los detalles de la improvisación del crimen, de la estupidez de sus actos y de la maldad intrínseca de su codicia. Fueron condenados a largas penas de prisión, aunque para la familia ninguna condena podía reparar el daño irreparable de la ausencia. La madre de Anabel y su padre, que habían luchado con una dignidad inquebrantable, se retiraron a vivir su dolor en la intimidad, habiendo cumplido la promesa de encontrar a su hija, aunque el desenlace no fuera el que tanto habían rezado por conseguir. La historia de Anabel Segura marcó un antes y un después en la crónica negra española y en los métodos de investigación policial. Fue el caso que demostró la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de los medios de comunicación como herramienta de investigación. También dejó una cicatriz en la memoria de una generación que aprendió que el mal puede esconderse bajo la apariencia más banal y que la seguridad es un velo fino que puede rasgarse en cualquier mañana de primavera. El recuerdo de Anabel permanece no solo en la placa que lleva su nombre o en los archivos policiales, sino en la memoria de aquellos que vivieron esos años de incertidumbre. Su nombre evoca la inocencia truncada y la injusticia, pero también la fuerza de una familia que nunca se rindió ante el silencio. La fábrica de ladrillos fue demolida y el tiempo ha pasado cubriendo de olvido los nombres de los asesinos, pero el nombre de Anabel Segura sigue resonando como un eco de aquel grito que se ahogó en una furgoneta blanca una mañana de abril. Los años posteriores trajeron cambios en las leyes y en los protocolos de actuación ante desapariciones, pero nada podía devolver la vida que fue arrebatada por el capricho del azar y la codicia. La imagen de las cintas de casete girando lentamente en los reproductores de la policía buscando una coincidencia de voz se convirtió en el símbolo de una época. La voz del mal tenía un acento común, un tono vulgar que contrastaba con la pureza de la vida que había extinguido. La sociedad aprendió a mirar con recelo a las furgonetas blancas y a temer los caminos solitarios, pero también aprendió sobre la resiliencia y el amor incondicional de unos padres. El caso de Anabel no fue solo un crimen, fue una tragedia griega moderna donde el destino fatal se cumplió al principio y todo lo demás fue un coro de lamentos y esperanzas vanas. La manipulación de los sentimientos de la familia por parte de Emilio y Cándido sigue siendo recordada como uno de los actos más viles de la historia criminal del país, una tortura extendida en el tiempo que añadió un sufrimiento innecesario a la muerte. Hoy día, al pasear por La Moraleja, el sol sigue saliendo igual y los corredores siguen sus rutas ajenos a que en ese mismo asfalto una vez se detuvo el tiempo. Pero en la hemeroteca y en el corazón de quienes lo vivieron la historia sigue viva. Es la historia de una chica que salió a correr y nunca volvió. Es la historia de 2 hombres que creyeron que la vida humana era una mercancía. Y es sobre todo la historia de un país que contuvo el aliento esperando un final feliz que la realidad se encargó de negar. El legado de este caso es la memoria. Recordar a Anabel es un acto de justicia poética contra el olvido que es la muerte definitiva. Mientras se cuente su historia, mientras se recuerde su nombre y la lucha de su familia, ella sigue presente de alguna manera, desafiando el propósito de aquellos que quisieron borrarla del mapa aquella mañana de 1993. La justicia humana hizo su trabajo encerrando a los culpables, pero la justicia de la memoria es la que mantiene viva la dignidad de la víctima frente a la barbarie de sus verdugos. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.